Desde que el presidente Gustavo Petro convocó a la consulta popular en nuestro país, que convocó nuevamente a los colombianos a las urnas, los primeros en salir a desinformar a todos los colombianos fueron los uribistas y la oposición. El presidente Gustavo Petro pues decidió convocar esta consulta popular, además de las movilizaciones sociales, debido a lo que recientemente protagonizaron 8 senadores de nuestro país, específicamente de la Comisión Séptima del Senado, y fue hundir la reforma laboral sin ni siquiera ser debatida. El presidente Gustavo Petro manifestó que en efecto son los colombianos los que deben decidir sobre el futuro de las reformas en nuestro país, de las reformas sociales por las que incluso el presidente Gustavo Petro fue electo. En este caso preciso, la reforma de la salud y la reforma laboral. Sin embargo, pues los uribistas resultaron mencionando que supuestamente el presidente Gustavo Petro estaba haciendo una dictadura, que eso era una dictadura en nuestro país, pero se les olvida que el presidente Gustavo Petro está convocando a un mecanismo de participación ciudadana, a un mecanismo democrático, además, que está consagrado en la Constitución política de nuestro país. Entonces, pues de dictador eso no tiene absolutamente nada. Eso por un lado. Y por el otro, algunos también están argumentando que supuestamente eso es una trampa de cara a las elecciones del año 2026. Múltiples mentiras han rondado a través de las redes sociales, pero pues tal parece que el tema de la consulta popular solamente sirve cuando es la oposición o la derecha quienes lo plantean. Ya les voy a mostrar un caso específico. Antes de que nos vayamos para allá, como siempre, la invitación a que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube. En la parte inferior de este video van a encontrar el botoncito para que se suscriban. Bienvenidos a nuestro canal de Al Punto. No olviden compartir, porque además este video va a mostrar también la realidad de los medios tradicionales de comunicación, específicamente de Noticias Caracol, en cabeza de su director, Juan Roberto Vargas, el mismo que le hace preguntas completamente tendenciosas al ministro del Interior, Armando Benedetti, que debo admitir que Armando Benedetti pues no es completamente de mis afectos, pero pues está trabajando por el gobierno del presidente Gustavo Petro y eso lo ha demostrado también en las últimas semanas. Antes de irnos para esa entrevista, quiero traerles a ustedes este trino que escribió recientemente Wally, trayéndonos un recuerdo del pasado 22 de mayo del año 2023, en donde la consulta popular era muy buena, pero era buena porque eran los uribistas los que la estaban impulsando. Vean ustedes este trino que realizó Álvaro Uribe Vélez el pasado 22 de mayo de 2023, es decir, hace ya casi va a ser 2 años. Él escribió: desde la Plaza Minorista en Medellín seguimos en la recolección de firmas para nuestra consulta popular sobre las reformas de salud, laboral y pensional. La patria nos convoca, fue lo que mencionó allí Álvaro Uribe. Y vean ustedes lo que escribe Wally. En 2023, cuando el uribismo intentó hacer una consulta popular contra Petro, que fue un fracaso, y ya les voy a decir por qué, no los vi pegar el grito en el cielo ni decir que eso era para campaña ni que era antidemocrático. Así son los uribistas, así es la oposición, sesgados, mentirosos, solamente quieren hacerle la vida imposible a este gobierno y también, por supuesto, a los colombianos. Al hundir una reforma tan importante en nuestro país como la reforma laboral, queda completamente claro a los intereses a los que realmente ellos están respondiendo. Pero vean ustedes a qué consulta popular se refería Álvaro Uribe Vélez en su momento. Observen esto. En 2023 al uribismo sí le parecía conveniente hacer una consulta popular sobre las reformas pensional, salud y laboral de Gustavo Petro. Hicieron campañas con preguntas que inducían a rechazar las reformas, pero al final no consiguieron las firmas. Ni siquiera para las firmas, ni siquiera en este caso para conseguir unas firmas, sirven los uribistas en nuestro país. Queda completamente claro que en efecto, pues la consulta popular solamente sirve y es buena cuando se trata del uribismo en Colombia. Pero no solamente eso, resulta que el precandidato presidencial Juan Manuel Galán, porque ya lo ha hecho saber de que supuestamente quiere lanzarse a la presidencia en el año 2026, también publicó un video a través de la página del Nuevo Liberalismo, que es su partido, mencionando que él está en contra de la consulta popular.
Es decir, está en contra de que sean los mismos colombianos quienes decidan si están de acuerdo o no. ¿Por qué le temen tanto a la consulta popular? ¿Le tienen miedo de que sea mayor el respaldo hacia el presidente Gustavo Petro que el que muestran las supuestas encuestas en nuestro país? Vean esto. De nuevo el presidente de la República, Gustavo Petro, nos mete un nuevo cañazo, como el de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta vez para pasarse por encima al Congreso de la República, que decidió en su autonomía y en su soberanía archivar el proyecto de reforma laboral, que no es un proyecto que le sirva a la gente. No es un proyecto para generar empleo, no es un proyecto para estimular la productividad, no es un proyecto dirigido a los jóvenes y las mujeres, que son los principales afectados por el desempleo. La grandeza del presente hoy en Colombia tiene que ver con presentar un proyecto que, por ejemplo, apunte a que la gente pueda trabajar por horas, a que los jóvenes y las mujeres cuidadoras, por ejemplo, que tengan unas horas disponibles a la semana, puedan trabajar, a que se formalice el empleo. Esta reforma no apuesta por la formalización del empleo. Por eso, en el nuevo liberalismo no estamos de acuerdo con este nuevo distractor, con este nuevo globo que apunta simplemente a la confrontación y que apunta a la campaña electoral en la que ya está embarcado el gobierno nacional ante su fracaso, su improvisación y su falta de capacidad para concertar y para sacar por consenso la reforma laboral que el país necesita. Esto solamente deja en evidencia el miedo de la oposición en nuestro país, pues porque el Partido del Nuevo Liberalismo en cabeza de Juan Manuel Galán, hermano de Carlos Fernando Galán, alcalde de nuestro país, pues también se ha mostrado en oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, él miente en lo que dice. Dice que supuestamente esta reforma laboral no le sirve ni a los jóvenes ni tampoco a las mujeres. Sin embargo, dentro de las propuestas que estaban establecidas en esa reforma laboral que hundieron los partidos de oposición, se establecía una licencia menstrual para las mujeres, se establecía una licencia para las mujeres que padecen de dolores incalculables en medio de la menstruación, pero adicionalmente él habla de los jóvenes. Recordemos que una población que es grande, además, son los aprendices del SENA, que no tienen ni siquiera un contrato laboral, que no tienen acceso a prestaciones, que adicionalmente no tienen tampoco acceso ni siquiera a un salario mínimo legal vigente porque solamente se les paga un porcentaje. Entonces, pues ya sabemos que Juan Manuel Galán, al igual que su hermano, pues está mintiendo. Pero quiero que ustedes observen, por favor, esta entrevista. Recientemente Armando Benedetti concedió una entrevista en Noticias Caracol y quien lo entrevistó fue nada más y nada menos que el director de Noticias Caracol, es decir, Juan Roberto Vargas. El mismo que salía en fotografías cenando en una mesa con Iván Duque e incluso hasta con alias Calzones, quien recientemente pues fue fuertemente cuestionado porque reapareció al lado de Álvaro Uribe Vélez. Pues observen ustedes, por favor, el tamaño de las preguntas. Vamos a irlo dialogando mientras va pasando la entrevista para que ustedes vean cómo es que están funcionando también estos medios tradicionales de comunicación y la manipulación tan acérrima que tienen. No son ni siquiera capaces de ocultar del lado de quienes están. Vean esto. Bueno, ministro, ahora sí, de lo importante, pasemos a la política. De lo importante pasemos a la política, cuando la política es realmente importante en nuestro país. De esos 8 congresistas estaban dependiendo millones de colombianos, millones de personas que trabajan, millones de obreros, pero para él la política no es importante. Y tiene que ver con esto que ha anunciado el presidente en las últimas horas, la inminente caída, el inminente hundimiento o archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Congreso. Ustedes y el presidente hasta la saciedad ha dicho, como no se pudo por el Congreso, pues vamos a las calles, pues vamos a acudir a un instrumento que la Constitución lo permite, una consulta. ¿Por qué no sirve el Congreso ahora que no aprueba las reformas del gobierno cuando el Congreso fue también elegido por el mismo pueblo? Bueno. Aquí hay que dejar algo completamente claro y es que no todos los congresistas que llegaron son elegidos por el mismo pueblo, ¿no? Y suena paradójico, aunque sí, por supuesto, se necesitan mayorías de los colombianos para que esos congresistas lleguen. Pero muchos de esos congresistas llegaron por compra de votos, llegaron también por empresas que presionaban a los empleados para que votaran por ellos, llegaron incluso también por el apoyo monetario de esas mismas empresas, por convenios, por alianzas, incluso también con alianzas, presuntas alianzas
con los narcos y grupos armados. Y eso no es secreto en nuestro país. Entonces, que diga el señor Juan Roberto Vargas, el director de Noticias Caracol, que supuestamente es porque el Congreso también fue electo por todos los colombianos, pues no está diciendo la verdad, como siempre. A ver, otra precisión, Juan Roberto. Señor. No es que no nos guste la decisión, no es que no nos guste la decisión del Congreso, es que no hubo decisión ni intención de decisión, y le voy a poner la prueba reina. De los 8 que son 14 miembros de la comisión séptima, de los 14, 8 de los 8 que dijeron que firmaron la ponencia, 6 son ponentes. Los otros 2 no son ponentes. Cuando hay 8 firmando, automáticamente usted lo que cuenta es que hay una decisión arbitraria de no discutir el proyecto. Nunca antes se había visto en el Congreso que ni siquiera se pudiera haber una comunicación, y no estoy hablando de negociación, ni estoy hablando de transacción, ni estoy hablando absolutamente nada de esas palabras que pueden molestar con toda la razón a lo que yo. Estoy hablando que ni siquiera pudo haber una comunicación y se cerraron la banda de forma institucional. Este es un proyecto, entre otras cosas, que es bueno para los trabajadores y es igual de importante a cualquier otro tema, Juan Roberto, en el sentido de que aquí lo que se quiere pagar es que ya no se, que los dominicales y los festivos no se pague el 75%, sino el 100%, que las horas nocturnas no empiecen a las 9 de la noche, sino a las 6 de la tarde, que haya estabilidad, que sea difícil que lo voten, que además de eso en las plataformas digitales haya seguridad social, que las madres comunitarias tengan también de seguridad social o contratos de trabajo. Entonces, este proyecto que es importante para los trabajadores, pero que no le gusta a la clase dirigente, no se puede. Entonces, el Congreso, siempre que ha tenido concertaciones, acuerdos, transacciones, es si la clase dirigente está de acuerdo. Esta vez, como la clase dirigente, la empresarial, la ANDI, no se dio la discusión en el Congreso. Es que eso nunca había pasado. Además, la radicación del proyecto fue como una especie de asalto, como unos encapuchados llegando a hacerlo, y de forma sospechosa, y lo digo abiertamente, porque ese pacto de sangre que había para presentar la radicación de esa ponencia fue influida por la ANDI, por los empresarios, por candidatos a la presidencia y por gobernadores y alcaldes de las zonas y regiones de a cada uno de esos senadores. Ahí menciona algo importante Armando Benedetti, y es también porque recientemente el mismo medio de Noticias Caracol le hizo eco también a lo que mencionaban supuestamente los empresarios, de que no había habido consenso, de que no había habido diálogo, de que el gobierno nacional nunca les había abierto las puertas, en fin, y el mismo presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X los desmintió lo que estaban diciendo a través de Noticias Caracol, de que supuestamente no habían tenido cabida o que no habían sido escuchados, cuando en realidad no fue así. Sigamos. Ministro, pero yo también también le pido que me excuse, pero usted está cometiendo también imprecisiones. Usted dice que no permitieron la discusión. El proyecto lleva un año de discusión en el Congreso. Usted dice que el gobierno buscó a la ANDI y a los gremios, pero los gremios están diciendo que eso no es verdad. En la Comisión Séptima del Senado, el proyecto, la reforma laboral, ni siquiera fue debatida. ¿Por qué no fue debatida? ¿Por qué no fue argumentada? ¿Por qué los congresistas de oposición no dijeron, miren, estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con esto? No lo hicieron. ¿Hay algún tipo de interés detrás de todo eso? A eso es a lo que se refiere Armando Benedetti. Que no los han buscado para concertar. Es decir, aquí hay una serie de imprecisiones políticas, para decirlo de alguna manera, ministro. Depende el lente de quien lo vea. En este caso, al gobierno no le sirve cuando es también democrático archivar un proyecto. ¿No le parece un poco también estigmatizante hablar como de, me da la impresión y quiero su opinión, está prácticamente poniendo como en un nivel delincuencial a los congresistas que archivaron ayer la ponencia de la reforma laboral? ¿A él le parece muy democrático que los congresistas no debatan una reforma tan importante en nuestro país? ¿No? Pero quiero que escuchen la respuesta de Armando Benedetti. Primero que todo, no ha sido archivado. Y yo cuando digo que el Congreso no quiere tomar una decisión es porque son 8 de 14 que dijeron que no, pero tenían que firmar 6 y firmaron 8. O sea, si firmaron los 8, es que se niegan a la discusión. Siempre, históricamente, se discute y después se vota. Los otros 2 no tenían por qué firmar la ponencia. Y yo lo que quiero significar es que si esos 2 firmaron, era porque había un pacto de sangre, no sé por qué, de que no se discuta el proyecto. Es que se negaron a la discusión del proyecto. Ahora, usted me da a mí la razón cuando dice que este proyecto lleva casi un año porque viene de la Cámara de Representantes. Si usted mira el proyecto inicial en el cual lo presentó el gobierno versus el que salió de la Cámara de Representantes, usted encuentra, Juan Roberto, que hay bastantes diferencias, y ahí estuvieron los empresarios y tuvieron voz y tuvieron palabra y hubo concertación con ellos. De hecho, todas esas concertaciones o cambios que se hicieron con base en pedimento de ellos. Así que, entonces, para precisar, no hubo discusión en la Comisión Séptima porque es el tercer debate. Ya hubo uno en la Comisión Séptima de Cámara, uno en la plenaria de Cámara, pero cuando llegamos al Senado, la Comisión Séptima se cierra en banda, que no hay discusión ni comunicación con el gobierno, ni quieran absolutamente nada. Entonces, sí es bastante sospechoso que alguien ni siquiera quiera hablar de una ponencia que no conocen y quiera cerrarse automáticamente a firmar unas ponencias y a unas personas que no le tocaba. ¿A quién no le tocaba? A nadie hablé.
y al senador Barrero no les tocaba firmar porque no era ponente. ¿Por qué firma? Y ella siendo la presidencia de la comisión. Ahora sí, me decían anoche o esta madrugada, me estaban diciendo y ahora sí quieren hoy salir a debatir el proyecto. ¿Por qué no lo hicieron ayer? ¿Por qué nos citaron para debatir? Yo lo puedo votar hoy y en una derrota tal y cual como usted lo dice. Pero cometer el error de hacer de esos 8 firmar sin discusión, sin decisión, es un bloqueo institucional a un proyecto que es bueno, que es un proyecto además que corresponde a reformar un código de derechos colectivos que está hecho desde 1950, que necesita un cambio, que se hace con base en unos fallos de la Corte Suprema, que se hace con base en unos convenios internacionales de la OIT, que además se hace con base, no es un capricho, sino fueron programas de gobierno y de campaña que hizo el mismo presidente Petro en campaña. No es un capricho, no es que alguien se levantó, vamos a hacer una reforma laboral. Lo que pasa es que los empresarios aquí, en buena parte de sus utilidades, la dan de acuerdo, muy de acuerdo a cómo le restringen o le quitan plata a la clase obrera. Importante eso que menciona Armando Benedetti, y es porque incluso los mismos empresarios, los gremios empresariales han salido luego de que el presidente Gustavo Petro manifestó este tema de lo de la consulta popular, y cuando nos enteramos de que en efecto la reforma laboral estaba virtualmente hundida, los primeros en salir a celebrar fueron los empresarios. Pues ¿por qué? Porque tienen que pagarle realmente a los trabajadores lo que es. La reforma laboral contemplaba que el recargo nocturno fuera pagado a partir de las 6 de la tarde y no a partir de las 9 de la noche como está estipulado en este momento, y que fue además gracias a Álvaro Uribe Vélez que eso se dio. O que por ejemplo los dominicales y festivos fueran pagados en su totalidad el 100% y no solamente una parte. Eso claramente pues no le sirve a los empresarios en nuestro país. Ministro, 2 preguntas finales. Veía anoche en redes, usted sabe que el pez muere por el Twitter. Escuchen esto por favor, porque de lo que menciona Juan Roberto yo no vi absolutamente nada, y se los digo yo que estoy prácticamente todos los días metida en redes sociales, en noticias, en todo tipo de redes para corroborar en efecto si lo que dice Juan Roberto es verdad. Escuchen esto. Porque ahora le sacan a la gente lo que pasaba en anteriores oportunidades, pero al presidente Petro le sacaron anoche más de 100 trinos en su época de... Más de 100 trinos. Supuestamente le sacaron al presidente Gustavo Petro, según Juan Roberto Vargas en la plataforma de X, cuando el presidente era senador. Y yo no he visto ni un solo trino de esos de los que habla él. Senador archivando proyectos de gobierno. Archivando proyectos. ¿Ustedes se imaginan al presidente Gustavo Petro haciendo las mismas maromas, las mismas mañas que realizaron esos 8 senadores de los partidos tradicionales y de oposición? ¿Ustedes se imaginan al presidente Gustavo Petro archivando proyectos sin ni siquiera debatirlos? ¿Al presidente Gustavo Petro? Gobiernos por temas que no le gustaban. ¿Qué tiene esta diferencia de ese archivo con los anteriores que eran igual de democráticos o igual de legales dentro de la función del Congreso? Qué buena pregunta, Juan Roberto. Que no se escondían para firmar el archivo. ¿Pero por qué se esconde? Proposiciones. Perdón, le interrumpo. Pero termino con esto. Debatía y como el que más echaba discursos. Y se iban al debate, y se iba a la discusión, y hasta sabía que iba a perder. Y él se expresaba por el Twitter de la idea del por cual estaba debatiendo. Nunca jamás en la vida lo vi buscando recusaciones. ¿Sabes cuántas recusaciones tuvimos que, yo no sé cómo resolver en la plenaria de la Cámara la semana pasada? Casi 100 recusaciones, porque es puro filibusterismo para no tratar o no debatir el proyecto. Y entre esas 100 que menciona Armando Benedetti, recuerden que estaban las de Miguel Polo Polo, el mismo que las presentó, pero resulta que no se presentó para argumentarlas. Así son de mediocres los de la oposición. Aquí es que no se debatió, es que yo lo que quiero que me entiendas es que no se debatió, no se decidió, porque unas personas que no son ponentes firmaron para decir está muerta, y lo hicieron con bastante ingenuidad, porque eso nos da a nosotros la papaya para demostrarle al pueblo colombiano que nosotros sí estamos realmente con la clase obrera, que es diferente a los sindicatos de los trabajadores, que estamos con la clase obrera, y si no quieren ir y si la consulta nos van a dar la papaya de demostrarles eso, y si de pronto el Senado no quiere hacer la consulta, porque yo no sé si quiere que le explique cómo se va a tramitar la consulta. No, eso tiene un trámite, pero ministro, lo interrumpo, con la pensional pasó igual, con la pensional no hubo discusión en el Senado, y entiendo que ese es uno de los temas que tiene en vilo la pensional en la Corte Constitucional, en la Cámara lo que dicen los opositores del proyecto es que no hubo discusión. Entonces, ¿por qué aplica para una cosa y para la otra no? Entonces, si no hubo discusión, ¿cómo se llegó a la votación? ¿Cómo se votó? ¿Cómo salió aprobada?
pero hubo votación. Es que la votación es una forma de decidir y de cerrar el debate también. Y eso está en fallos de la Corte Constitucional, pero en este caso será. Es que aquí, al usted firmar 8, usted no está dejando posibilidad ni que se vote ni que se debate. Ese es el error ingenuamente que ellos cometen. Es verdad que hubo de pronto una votación apresurada, pero venía en cuarto debate. O sea, se ha discutado 3 veces. Aquí es la comisión, 8 senadores lo que bloquean de 14, bloquean antes de que se debate y se vote. Es clave que yo vuelva a repetir las palabras y los verbos debatir y votar. Eso fue lo que no dejaron hacer los otros. Debatir y votar. Ministro. No debatieron, no votaron, no presentaron sus argumentos porque ya sabemos, estamos completamente acostumbrados a que la oposición en nuestro país solamente ve las cosas positivas cuando son ellos los que las implementan, como el caso de la consulta popular.